Primer día de la campaña electoral y, como dijimos, vamos a tratar de tocar temas que son vitales para este país, para Europa, para el mundo, y que sin embargo en España ninguno de los líderes de los 4 partidos más importantes los comenta ni un solo minuto. Hoy tenemos un día de esos en que la bolsa se pega un batacazo. Concretamente la bolsa española, la bolsa europea, tiene problemas también la americana, menos, pero en el fondo lo que subyace es que estamos a punto de vivir una crisis bastante fuerte en Europa y posiblemente en este mismo verano. Por descontado que nuestros partidos no hablarán de esto. Esto no es, es un tema importante, por lo tanto no se toca. No saben de qué va estos temas, no hablarán para nada. En realidad hoy querría hablar de los problemas del capitalismo tras la fase fracasada del neoliberalismo austericida. Querría dejar constancia de una frase que es muy importante para que a nadie se le ocurra tomarse a broma el cambio climático. Concretamente, la frase diría algo así: si el cambio climático que estamos apreciando en Sudamérica, Indonesia, Sudeste Asiático, Australia, la misma África, España, si el cambio climático que se está produciendo es real, el capitalismo se puede dar por muerto. Y esto no lo decimos desde la perspectiva de una persona de derechas, de izquierda o de centro, no. Lo estamos diciendo de un observador que contempla lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Desde el año 2008 no ha habido manera humana de conseguir que las cosas se normalicen. Los que creemos en el libre mercado como yo, y que en los años mozos estudiamos la planificación, y que nos decepcionó, por cierto, bastante, tenemos muy claro que el libre mercado en estos momentos funciona en muy pocos mercados, porque los monopolios y oligopolios se han hecho presentes en todos y cada uno de los sectores en los que todavía se puede ganar algo de dinero del mundo. Entonces, la situación es muy compleja, porque el capitalismo, que tiene que defender teóricamente como base fundamental el libre cambio, el mercado libre, que los precios se forjen en el mercado siempre que se pueda, dada la dificultad de fijar precios, ese libre mercado ha desaparecido de Occidente, que tendría que ser quien más debía defenderlo. Pero no solo ha fallado el libre mercado en el terreno económico, es mucho más grave la cosa. Ha fallado en el mundo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que en estos momentos los banqueros, ya sean centrales, ya sean bancos de inversión comerciales de Occidente, cuando hablo de Occidente hablo de la tríada, quiere decir Japón, Estados Unidos, Europa, han sido incapaces de financiar los proyectos de acuerdo con criterios de rentabilidad y sobre todo objetivos. Nos hemos encontrado en estos momentos con que un elemento básico para que funcione el capitalismo, que es la banca, el sistema financiero, ha fracasado estrepitosamente, entre otras cosas, porque de la noche a la mañana inundó el mundo de operaciones financieras más o menos sofisticadas, pero que sin lugar a dudas sobraban, no eran necesarias. Y era porque el capitalismo se había encontrado que las tasas de ganancia normales de los últimos 30 años, tasas que se movían en el entorno del 18 al 21, 23%, de la noche a la mañana desaparecieron, y la única beneficios fue a través de
la financiarización de la economía, que produjo hechos como en que en Estados Unidos el 40% de los beneficios de las empresas que cotizan en Wall Street era prácticamente para la banca. Claro, esto tenía que provocar desigualdades, y es lo que estamos viviendo en estos momentos, grandes desigualdades. Si además se suma a esto un problema demográfico impresionante en países como Japón, en países como Alemania, en países como España, el problema se complica muchísimo más. Estamos entonces viviendo un capitalismo en el que falla lo fundamental. No existe libre mercado en el mercado de bienes y servicios y no existe el libre mercado en el mercado de la financiación. Vemos a Draghi loco y denunciado, por cierto, en Alemania por empresarios por estar financiando a empresas que tienen serios problemas simplemente porque tienen una calificación, digamos, de activos, sin riesgo. La realidad es que en estos momentos estamos viendo que está fallando todo. O sea, fallan las operaciones, las que se han montado en Estados Unidos de la expansión cuantitativa y fallan las operaciones de expansión cuantitativa también en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero no llega a donde tiene que llegar. ¿Pero por qué no llega? Porque los bancos, que son los intermediarios, están quebrados. Al estar quebrados, es muy complicado a un banco quebrado, por muchos apoyos que te den, el que tú sigas financiando procesos o proyectos, puesto que no tienes confianza ni siquiera en poder salvar el agujero ese que te está ahogando. Hoy ha caído el Banco Santander, si no recuerdo mal, un 4,5%. Pero no es nada frente a lo que puede caer. Y como el Santander, el resto de los bancos españoles. ¿Quién habla de esto en la campaña electoral? ¿Por qué no hablan de que seguramente hay un problemón serio que está por encima de nosotros, que es que al haber entrado en el euro hemos condicionado nuestras posibilidades de crecimiento? España no crece como no crece Europa, al menos como no crece comparado con las cifras de 1945 a 1989. En aquellos tiempos se podía pensar en crecimientos por encima del 3% en muchos países. Hoy día no crecemos más que entre el 1 y el 1,6% y con apuros. Pero con eso no tenemos ni siquiera para atender el desgaste de los equipos, de las infraestructuras del país. Estamos entonces en una situación compleja. Quería hablar, para terminar de esto, del euro. El euro no hay que tomarlo como algo de derechas o de izquierdas o de centro. El euro hay que tomarlo como lo que es, una moneda que se crea artificialmente para una serie de países divergentes en todo, pero especialmente en cuanto a la evolución de sus economías a lo largo del tiempo. La entrada del euro sirvió para que los países del sur especialmente, pero también los países como Francia, como Italia e incluso como los propios países amigos de Alemania, se encontraron con que de la noche a la mañana el único país que no se endeudaba era Alemania y quizás Austria. Pero todos los demás entrábamos en el euro con la ilusión de que íbamos a hacer cosas, de que la economía se iba a estabilizar y de que a partir de ahí se crearía empleo indefinidamente. Pues no, no pasó eso, fue todo lo contrario. El euro ha sido, francamente, el elemento básico para que las economías como la nuestra no puedan crecer. Cuando los partidos políticos que están en campaña dicen que van a crear 2,5 millones de empleos, están mintiendo. A lo más que pueden aspirar es a crear 2,5 millones de empleos procedentes de 1 millón de empleos anteriores, que se destrocen y se conviertan ese millón en 2,5 millones de empleos precarios, de empleos de 3 horas, de 6 horas, de una semana, de 2 semanas al mes y con una duración en el tiempo, en muchísimas ocasiones, mucho menos de 6 meses. Es falso todo lo que se dice. En España solo se podría crear empleo tomando decisiones trascendentes. Por ejemplo, la que está tomando Inglaterra, plantearse si sale o no sale de Europa. Ellos ya no están en el euro.
y aún así se encuentran incómodos en Europa. Nosotros estamos igualmente incómodos, pero nuestros líderes políticos parece que esto de vivir del cuento a base de que Europa te compre la deuda es la mejor manera que se les ha ocurrido para vivir ellos, aunque la sociedad española lo tenga que pasar tan mal. El próximo día hablaremos del euro. ¿Qué habría que hacer? Ya que estamos viendo que economistas de talla en España, de talla para, según ellos, claro, nosotros la talla se la limitamos bastante. Ninguno de los economistas serios que vemos que hablan en televisiones y demás conoce exactamente lo que podría pasar en España, o mejor dicho, cómo mejoraría España si saliéramos del euro. Esto será el tema de mañana. En fin, amigos, con esto terminamos un capítulo más de las elecciones en búsqueda de una España que se convierta en un Estado democrático moderno. Saludos a todos. Ángel Jimeno.